Buenos días a todos. Gracia y paz de Cristo. Qué tiempo hermoso tuvimos ahora delante de Dios. Efectivamente, las alabanzas, cuando son presentadas a Dios y recibidas en el corazón con fe, las alabanzas preparan nuestro corazón para entrar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera Reyes. Primera de Reyes 19. Y vamos a meditar sobre esta crisis que Elías, el gran profeta Elías, estaba viviendo. Primera de Reyes 19, a partir del versículo 1. Amén. Vamos a leer este texto. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Señor, te damos las gracias por este día tan bello, con tanto sol. Señor, que para un cristiano, para un hijo y hija tuya, claramente es un testigo, un testimonio, Señor, de cómo tú eres nuestra luz y tú eres nuestra salvación. Que tu luz y tu verdad
continue, Senhor, a fluir agora a partir de Tu palavra, Senhor, através de Tu voz forte, Senhor. Tu, Cordeiro, que estás em Teu trono, Tu que estás em Teu trono, Tu não estás callado, não. Tu voz continua, Senhor, fluindo, dictando, Senhor, ordenando, porque Tu, como Rei, Senhor amado, Senhor, continuas dirigindo toda a história e nossas pequenas histórias, Senhor. Senhor, entregamos nossas vidas delante de Ti. Vence-nos uma vez mais. Vence-nos uma vez mais com Tua palavra. E que salgamos aqui llenos de Tua alegria. Uma alegria contagiante. Uma alegria que seja testemunho para esta cidade. Nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos. Senhor, glorifica Tu nome. Em nome de Cristo. Amém. 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 Amém, hermanos. Esta narrativa de 1 Reis 19 ensina como Deus viene ao encontro de nossas decepções. Elías estava experimentando uma grande decepção. Depois de haver profetizado contra o rei Acabe, de haver realizado milagros extraordinários, de haver exterminado a los falsos profetas de Baal, pois Elias se vê obrigado a huir para o deserto bajo a ameaça de Jezabel, a esposa de Acabe, que queria matá-lo. O texto é muito claro. Viendo, pois, o peligro, se levantou e se foi para salvar sua vida. E ele se foi por el deserto, um dia de caminho, e vino e se sentou debaixo de um enebro, e desejando morir-se, dijo: basta ya, Jehová. Uau! Que cambio em la vida de Elias. De um estado de glória como profeta, como herói de Israel, hasta la huida e el polvo en el desierto. Pero el enfoque desta narrativa não está en el cambio que Elias sofreu, sino que en la respuesta de su corazón. Aí está o enfoque, a grande enseñança deste capítulo. Não está em descrever o cambio, pois o cambio aí está, é claro. Mas o texto quer ensinar qual foi a reação, qual foi a resposta do coração de Davi delante desse cambio tão radical. Pois, e a resposta de seu coração, ojo, foi a decepção. Elias estava bajo uma grande crise de decepção. E suas palavras são muito claras. Basta ya. ¿Quién? Oh Jehová, quítame la vida, pues não sou melhor que mis padres. É sobre esta decepção de Elias que quero meditar hoje junto com vosotros. Como muestra a reação deste profeta, pues a decepção é algo real. A decepção é algo sólido. A decepção se transforma em uma grande enfermidade de alma. Ela tem o poder de quitar-nos as forças, como quitou a Elias, de hacer-nos deixar de sonhar, como isso com Elias, e ulteriormente, a decepção mata. E por ello os invito a compreender, em primeiro lugar, qual é a natureza de uma decepção? Qual é a natureza de uma decepção? E em segundo lugar, como Deus vino ao encontro de Elias para sanar-lhe. ¿Vale? Entonces, esta meditación tiene dos divisiones muy claras, muy sencillas. Primera parte, ¿qué es una decepción? ¿Cuál fue la gran causa de la decepción que Elias estaba viviendo? Y en segundo lugar, pues, ¿cómo Dios vino al encuentro de Elias para restaurarle? Bueno, ¿cuál fue la causa de la decepción de Elias? Es muy sencillo, ¿no? La narrativa es muy clara al identificar una gran causa. Una gran causa. Y veremos como esa es una de las dificultades. Cuando estamos bajo una gran decepción,
nos cuesta y necesitamos de la palabra de Dios para identificar cuál es la gran causa. Sí, hubo una gran causa. Sus expectativas habían sido frustradas. Las expectativas de Elías habían sido frustradas. ¿Cuáles eran sus expectativas? Bueno, es muy fácil de entender. Mirando un poco a la historia de Elías, pues Dios lo había utilizado con gran poder y maravillas. ¿Os acordáis? ¿Cuántas veces había entrado en la presencia del maligno rey Acab? Y Dios le había dado, ¿qué? Agallas, poder, denuedo, para estar y decir, tú has roto alianza y has hecho al pueblo de Dios pecar. Dios le había utilizado destruyendo a los falsos profetas de Baal. ¿Os acordáis? No solo mostró la falsidad de toda aquella adoración, pero los destruyó. Destruyó los sacerdotes de Baal. Cuando Elías oraba por sequía, no llovía. Cuando Elías oraba por lluvia, llovía. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Estaba a punto de ser asesinado y no podía hacer nada más que huir para el desierto. Yo imagino, pues Elías preguntando en su corazón, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa ulteriormente todo este cambio de circunstancias? ¿He perdido el poder de Dios como profeta? ¿Dios me ha desechado? ¿Ya no me ama? ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo podría Elías continuar así si sus expectativas y planes se habían disipado? Bueno, déjame hablar un poco de las expectativas. Todos nosotros llenamos nuestras vidas con expectativas, ¿vale? Y no hay problema alguno. ¿Por qué no hay problema alguno? Porque la expectativa muestra la esperanza de algo que queremos realizar o que queremos tener. Las expectativas hablan de esa dimensión de lo que yo debería ser o debería tener. Entonces tenemos expectativas sobre nuestras esposas, sobre los hijos, sobre el empleo, amigos, profesión, vacaciones. O sea que las expectativas en sí mismas no son malas. Porque sin ellas no hay planes, no hay proyectos, nos sentimos perdidos. Sin embargo, este libro, la revelación de Dios, trae un punto de vista muy realista sobre nuestras expectativas. Este libro nos enseña que el gran problema del hombre pecador es que ese hombre tiene una tendencia en su corazón en generar expectativas erradas o a esperar cosas correctas, pero fuera del tiempo o en un tiempo equivocado. Yo me identifico con este tipo de advertencia que las Escrituras hacen. El hombre pecador lleva en su corazón una tendencia a crear expectativas erradas o expectativas ciertas, correctas, pero en tiempo equivocado. Fue exactamente eso que estaba pasando en el corazón de Elías y que muchas veces pasa en nuestro corazón. La decepción de Elías se debía al hecho de que él tenía en su corazón una mezcla entre expectativas correctas y expectativas equivocadas, cuanto a su vida, cuanto ao modo como Dios iba a utilizarlo, cuanto a su ministerio y cuanto al modo como Dios iba a salvar a Israel de la iniquidad de Acab. Veamos algunas de las expectativas correctas de Elías. Pues la tenéis ahí. No hay dudas que Elías era un hombre de Dios. Mira lo que dice.
he sentido um vivo celo por Jeová, Deus de los ejércitos. Quantas pessoas há aqui que podem dizer, pois eu me despierto assim, com esse tipo de expectativa? Pois eu não. Depois a palavra lo genera. Eu não me despierto assim. Tu sim? Oh Senhor, amém. Estás fazendo grandes coisas na vida de tua igreja. Pois Elias era assim. Elias, quando lhe perguntavam, qual é a tua grande expectativa? Elias, pois eu tenho um vivo celo por Jeová, Deus de los ejércitos. Pero não só lo mostrava em palavras, lo mostrava em ações. Lo que ele havia hecho bajo el poder de Deus era uma demonstração de que ele tinha celos, um amor genuíno por Jeová. A visão que ele tinha do estado espiritual de Israel também era correto. Mira o que diz. Porque os hijos de Israel han dejado tu pacto e han derribado tus altares e han matado a espada tus profetas. Cierto. Sin embargo, al final de sua declaração, ou se queres, al final de sua queja, encontramos uma declaração inquietante que saiu da boca e do coração de Elias. Que declaração é essa? E solo eu he quedado. E solo eu he quedado. Por ello quero morrer-me. Por ello quero morrer. Que sentido tem esta afirmação? ¿De que se estava quejando Elias? Bueno, se juntamos esta declaração com lo que passou en el desierto, com a vida desse profeta, pois vemos que há algo que não quadra aqui. Há algo que não quadra. Ele era um grande profeta de Deus. Tinha selos por Jeová. Essa era sua grande expectativa. E ao mesmo tempo, dizia, solo eu he quedado e por lo tanto, já não tenho forças e quero morrer. É que não quadra. É que não quadra. Algo mais estava actuando en el coração do profeta. E aqui eu creio que é muito interessante, pois, acordarmos da palavra, da declaração de Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um grande filósofo cristiano. E ele dizia, pois, olha, ojo, porque o coração tem razões que a razão não compreende. O coração tem razões que a razão não compreende. Existiam aqui algumas razões que estavam actuando no coração de Elias. E foram essas razões que levaram Elias a essa crise de expectativas. Eu creio que o texto é muito claro a dizer que havia uma grande falsa expectativa no coração desse servo. Era uma falsa expectativa que era tão forte, que dominava e sujetava todas as demais expectativas verdadeiras que estavam aí no coração de Elias. A ponto de dominar incluso o celo que Elias tinha por Deus. Que falsas expectativas eram essas? Pois, olha, primeiramente, Elias esperava que Deus solo pudiera salvar a Israel através de sua própria vida. Já está. ¿Por quê? Porque lo había hecho en el pasado. ¿Os acordáis? Assim havia hecho Jeová. Havia utilizado Elias porque só existia Elias. Então Elias pensou, bajo el síndrome de Messias, se eu que sou o Messias, utilizado por Jeová, pois estou aqui no deserto e não posso fazer nada, então Deus não tem outra pessoa. Deus não vai enviar a um outro Messias. Não há esperança para Israel. Vaya expectativa falsa. Pero Elias também creía falsamente que Deus tendría que continuar a utilizar los mismos medios que hasta entonces había utilizado.
¿Vale? Si él había utilizado la viuda, pues tendría que continuar a utilizar la viuda. Si él había utilizado los cuervos, pues tendría que continuar a utilizar los cuervos. Si Dios había interrumpido y utilizado las leyes naturales de las lluvias, de los terremotos, lo que sea, pues Dios tendría que utilizar y solo podría continuar a utilizar esos medios y esas estrategias. Y cuando vio Elías que esas estrategias ya no funcionaban, porque estaba en el desierto, simplesmente intentando salvar su vida, concluyó falsamente que ya no existía esperanza para Israel. ¿Sabes? La verdadera causa de la decepción de Elías fue que Dios dejó de actuar según sus expectativas. Dios dejó de actuar según las expectativas de Elías. Elías estaba decepcionado con Dios mismo. Y veremos en los próximos versículos de la narrativa que el Dios de las Escrituras no se deja limitar por las expectativas ni por las estrategias humanas. Él es el Todopoderoso y Soberano. Él es un león que no se deja domesticar por las expectativas humanas, aunque sean mis expectativas, nuestras expectativas, las expectativas de sus hijos, las expectativas de su iglesia. No, Él es el león. Y lo que Dios quiso hacer en el corazón de este hombre de Dios, a través de su decepción, a través de su crisis, fue llamarle a volver a construir sus expectativas en el Dios soberano, confiando que del Dios soberano vienen los planes, vienen los medios y viene el tiempo cierto para hacer las cosas. Aleluya. Y lo que yo quiero ahora hacer con vosotros después de esta pequeña introducción, a donde vimos cuál es la naturaleza de una falsa expectativa, es ver el proceso de restauración del profeta Elías. Pero yo quiero hacer una oración. El predicador siempre pregunta: Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? Y después de un longo y largo proceso de oración, pues tú llegas a la conclusión: pues es este texto. Si Dios eligió este texto, es porque hay mucha gente aquí que está sufriendo con la decepción. Yo quiero hacer una oración contigo ahora. Señor, ¿cuántas veces fallamos, Señor, debido a nuestro pecado de guardar y alimentar en nuestro corazón falsas expectativas? O incluso expectativas correctas, pero que están tan mezcladas con falsidades. Señor, que no te conseguimos ver con claridad, Señor. Y por ello nos decepcionamos, Señor, nos frustramos cuando tú dejas de operar como nosotros deseamos, Señor. Señor, ahora que vamos a meditar sobre este proceso de sanidad, ahora que vamos a meditar sobre tu encuentro con la decepción de Elías, Señor, ven a nuestro encuentro una vez más. Señor, vence nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros, Señor. Somos tus hijos, Señor. Ten misericordia de aquellos que jamás han escuchado de Cristo. Que hoy exista un encuentro con el Salvador, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Hubo un proceso de restauración en la vida del profeta Elías. Y hermanos, no hay otro camino. Si la decepción genera muerte, si la decepción es sólida y necesita ser sanada, pues fue lo que Dios hizo en el corazón de Elías. Vino al encuentro de la decepción de Elías. ¿Cómo vino al encuentro? Pues
seguindo o texto, em primeiro lugar, Deus hizo com que Elías volviera a la verdadeira fuente de su vida. Que Elías volviera a la verdadeira fuente de su vida, e que não eram suas expectativas, sino que a misericórdia de Deus. E o texto é muito claro. Diz que mientras Elías havia perdido a esperança, a ponto de morir-se, pues vino el ángel del Señor y tocou a Elías. Le presenta comida e le dá uma ordem. Levántate e come. Levántate e come. Mirad comigo este escenario, porque aqui empieza a curação de Deus, a sanidade de Deus. Em que momento de la vida de Elías vino el ángel del Señor? Em que momento? Quando queria morir. Suas expectativas haviam muerto, não tinha forças, estava dominado por la culpa, não sou melhor que mis padres, e queria morrer. E foi aí mesmo, nesse momento, que o ángel de Jeová mostrou a Elías aonde ele deveria encontrar a fuente de sua vida, a fuente de sua esperança, em las misericórdias de Deus. Já sabemos que as misericórdias divinas são esse favor que viene de las manos de Deus hacia la persona que não las merece. Pois era o que estava passando com Elías. Elías tinha consciência que não merecia estar na presença de Deus. Esse momento em que foi confrontado com seu pecado, com sua culpa, foi tão grande que o que Elías necessitava era das misericórdias de Deus. E eu quero entender um pouco como as misericórdias de Deus funcionam em la vida de alguém que, como Elías, estava a ponto de morrer. Eu creio que o melhor texto está em Lamentações 3. É muito conhecido, mas quero volver a ele. ¿Por quê? Porque Jeremías, quem escreveu Lamentações, Jeremías estava passando por uma crise semelhante a la de Elías. E mira o que Jeremías habla de su corazón a Dios, a Jehová. Lamentações 3, del 19 hasta el 24. Mira o que dice. Ele dice que su alma está dominada por quê? Por la aflicción y el abatimiento. Se isto não é suficiente, Jeremías diz, mira, sabes o sabor de la hiel? Del ajenjo? Pois assim está minha alma, em aflicção. Sin embargo, Jeremías não se quedou aí. Diz o texto que ele recapacitou su corazón, buscando e esperando em las misericórdias de Jehová. E por quê? Porque as misericórdias de Jehová são a razão de não sermos consumidos. Ojo, não há outra esperança quando tu tienes o sabor del hiel, de la muerte, del pecado, de la culpa em tu vida. Não há outro caminho. Por quê? Porque se te sientes assim, é porque te estás morrendo espiritualmente. E porque tienes culpa por tu estado. E aí entram as misericórdias de Deus como o único caminho de salvação. ¿Por quê as misericórdias de Deus? Porque as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus é um movimento de la gracia e solo de la gracia de Deus hacia aqueles que não merecem, hacia Elías, hacia mim, hacia aqueles que estão morrendo com seus pecados. Que verdade! Que verdade!
Aunque fuera verdad que Elías no era mejor que sus padres, las misericordias de Dios nunca, jamás decayeron y se renovaron ahí mismo, sobre su vida. Ahí donde él pensó que iba a morir. Las misericordias de Dios nunca decayeron, porque ellas se renuevan a cada mañana. Son nuevas a cada mañana. Me gusta pensar que la vida cristiana no es una vida aburrida, pero si lo es porque no estamos viviendo ni incumbiendo de las misericordias de Dios. Hermano, hermana, amigo, si estás como Elías o como Jeremías en el fango, teniendo el gusto de la muerte en tu boca, sea por la decepción o sea por la culpa del pecado como Elías, abandona la confianza en tus expectativas, abandona la confianza y orgullo en tus planes, y busca las misericordias de Dios que se renuevan a cada mañana. Lo que Dios está diciendo hoy en mi corazón: João, mueve la confianza de tu corazón hacia la fidelidad del favor divino. Y por ello Jeremías continúa diciendo: gran es tu fidelidad. Porque una cosa es recibir la fidelidad de Dios cuando uno piensa que lo merece. Pero otra cosa es cuando tú estás en el fango y viene Dios con sus misericordias, aunque tú no las merezcas. Y tú dices: grande es la fidelidad y la misericordia de Dios. Por ello dijo y continúa diciendo Jeremías: en Él esperaré. En Él esperaré. Este era el favor que Elías necesitaba. Ningún otro favor le podría haber levantado. Levántate y come. Levántate y come. No hay otro camino. El camino de la sanidad de nuestras decepciones tiene que empezar aquí, en las misericordias de Dios. Bueno, pero como sabéis en este texto, las misericordias de Dios apuntan para una fuente aún más radical. ¡Wow! Esto parece que es una novedad en teología sistemática, pero si estamos hablando de las misericordias del Señor, ¿cómo ellas pueden apuntar para una fuente aún más radical? Sí, porque el texto es muy claro. Quien visitó a Elías cuando estaba en el fango fue el ángel de Jehová. Y siempre que el ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento, pues estamos hablando de la persona de Cristo preencarnada. Fue Cristo mismo quien vino personalmente a ministrar a Elías con sus misericordias. Y me encantó la forma como nuestro hermano empezó el culto preguntando: pero ¿qué son las misericordias? Pues las misericordias no es nada subjetivo, no es una fuerza de Jedi, no, las misericordias del Señor vienen de Cristo, del ángel del Señor, en Cristo, en los beneficios del sacrificio de la cruz, y solo de ahí fluyen las misericordias de Dios que yo y tú necesitamos. Elías necesitaba volver a vivir en la perspectiva de la cruz y alimentarse del perdón. Sí, el perdón está ahí, pero es tuyo. Nos alimentamos del perdón de Cristo. Estaba necesitado alimentarse de la justificación. ¿Por qué? Ahí está. No soy mejor que mis padres. Aliméntate de la justicia de un otro, de la justicia de Cristo, para tener paz con Él y para
surgires del desierto como una nueva persona. Así actúan las misericordias de Cristo. Y solo ellas pueden proveer aquello que nuestro corazón necesita bajo una terrible decepción. Solo aquel que venció la muerte y se levantó de los muertos tiene el poder de decir: levántate, cuando ya no hay esperanza. Tú puedes irte al centro comercial, ahí, al nuevo templo de Granada, coger un libro de autoayuda. Bueno, aquí voy a tener una orientación, o coger una de esas declaraciones de Facebook. No, haz esto, haz aquello, piensa positivo. Pues nada, solo las misericordias que vienen de la labor de Cristo en la cruz pueden sanarte. Es interesante las palabras de D.A. Carson. Carson dice, bueno, si Dios supiera que nuestra gran necesidad es económica, Él hubiera enviado, un economista. Pero nuestras grandes necesidades no son económicas. Si Dios supiera que nuestras grandes necesidades son políticas, pues hubiera enviado un político. Pues ya tenemos, gracias Señor. Pero Dios, continúa Carson, pero Dios percibió que nuestra gran necesidad está relacionada con el pecado, con la profunda rebelión de nuestro corazón, y por ello ha enviado un Salvador. Lo que necesitamos es de las misericordias del Salvador, del Cristo, del ángel de Dios. Amén. Amén. Pero es interesante que si tú continúes, no estoy leyendo bastante el texto, porque si no me voy a perder, pero dice la narrativa que Elías se fortaleció. Amén. Amén. Se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches en dirección al monte Horeb. Es interesante ver cómo Dios habla a partir de estas pequeñas cosas, ¿no? Porque aunque Elías hubiera pasado por una renovación, él carecía de orientación. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de viaje pues debería haber durado 7, 8 días. Y Elías devoró pues 40 días y 40 noches. Pues estaba perdido todavía. Necesitaba orientación. Y por ello Dios lo condució al monte Horeb, el monte de Dios. Y ahí en el monte de Dios, Dios continuó ese proceso de sanidad. ¿Qué hizo ahora Dios? Pues Dios venció el corazón de Elías con su espíritu y con su palabra. El texto es muy claro, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino la palabra de Dios cuando Elías había entrado una vez más en la cueva. O sea, que necesitaba de continuar a ser sanado. Viene la palabra de Dios y pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces? Unas cuantas. ¿Qué haces aquí, Elías? Esto significa que en la cueva del monte Horeb fue el lugar a donde Cristo estaba conquistando el corazón de Elías para hacerlo realizar la voluntad del Altísimo. ¿Sabes? En un primer momento de ese proceso de sanidad, tú necesitas de qué? Alimentarte de las misericordias. Estás en el fango, no tienes fuerza, estás a punto de morir, aliméntate. Pero después ese proceso tiene que continuar. ¿A través de qué? A través de la palabra y a través del Espíritu. Y ahí estaba Cristo, a través del ángel del Señor, entrando en esa cueva, entrando en el corazón de Elías y haciendo con que Elías luchase contra sus falsas expectativas. Y cuando viene la palabra y el Espíritu, como vamos a ver ahora, la palabra no solo identifica esas falsas expectativas,
pero también la palabra las sana y las redime. La palabra de Dios y el Espíritu son los únicos medios de saber cuáles son las falsas expectativas de nuestro corazón. No para nos aplastar, pero para nos sanar, para redimir las falsas expectativas. Pero ¿cómo vemos eso? Has dicho que la palabra de Dios vino a Elías. Pues la palabra da un orden muy claro. Sal fuera, Elías, y ponte en el monte de Jehová. Es interesante que aquí tenéis un resumen de la labor de la palabra de este libro en mi corazón, en el corazón de los suyos. La palabra nos hace salir fuera de la esclavitud de nuestras falsas expectativas. La sensación que yo tenía mientras estaba escribiendo esto es que Dios estaba sacando de mis hombros, quitando de mis hombros un peso, corrientes. ¿De dónde venía eso? Bueno, de un cierto lugar de comer mucho, pero más allá de eso, pues de eso, es que las falsas expectativas que tú crías en tu corazón son tu prisión, son tu cárcel. Te impiden de caminar con Dios, porque quieren caminar consigo mismo. Pero cuando viene la palabra y el Espíritu, la obra de la palabra y la obra del Consolador nos hace salir de la esclavitud que nosotros mismos ponemos sobre nuestra vida en dirección a la libertad del Dios Altísimo. ¡Wow! Como nos engañamos. Pensamos que construir nuestra propia vida es nuestra libertad, pero ulteriormente no pasa de una gran cárcel. No pasa de una gran cárcel. Y ahora quería ver con vosotros cómo la palabra suele hacer. Cómo la palabra nos lleva para fuera de esa esclavitud que son nuestras falsas expectativas. Vosotros conocéis el Salmo 19, a partir del versículo 7, pues ahí está. No voy a perder mucho tiempo, porque pues ya lo conocéis. El objetivo no es trabajar el Salmo 19. Pero te acuerdas cuando David exalta a Dios por su palabra y después empieza a nombrar lo que la palabra obra en la vida de un ser humano? Pues David dice, la palabra de Cristo convierte nuestra alma. ¿Es eso? Sí, había rebelión en el corazón de Elías. Su corazón necesitaba continuar a ser convertido por la palabra. Dice David, tu palabra nos da sabiduría al sencillo. Porque es una tontería confiar en las expectativas y planes de alguien que no pasa de un gusano. Y no estoy diciendo que tú seas un gusano, que yo soy un gusano. Pero cuando tú te comparas con el Dios Altísimo, pues no pasas de una hormiguita. Y es una tontería construir una filosofía de vida, una sabiduría a partir de la perspectiva de una hormiguita, ¿no es verdad? Mejor hormiguita que gusano. Pero David también dice, alabo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios restaura la alegría. ¿Sabes? La decepción es algo que daña el alma, porque uno de los problemas de la decepción es que tu alegría y tu contentamiento estaban puestos en cosas que de repente las ves como siendo falsas, insuficientes, transitorias. Y de ahí viene la tristeza de la decepción. Pero David está diciendo, no, pero tu palabra
La palabra de Dios restaura la alegría. ¿Y por qué? Porque una era la alegría del profeta Elías antes del desierto. Una alegría, pues, que venía de qué? De las alabanzas de los hombres. ¡Wow! Ahí viene Elías. ¿Te acuerdas de Elías? Sí, es Elías, de la viuda. ¡Wow! Ahí viene Elías. Es Elías del Monte Carmelo. ¡Wow! Ahí viene, wow. Al final, la alegría de Elías estaba anclada, fundamentada en esas cosas. Hay cosas pasajeras. Pero David dice, no, pero la palabra de Dios, ella restaura la alegría, porque ella es eterna. Ella es eterna. Los preceptos de Jehová son eternos. Y por ello, solo ellos pueden alumbrar nuestros ojos. Solo ellos pueden traer seguridad, porque las promesas de Jehová son eternas. Y aquí vemos lo que no cuadraba. Porque cuando se fue al desierto, a donde no existían hombres para alabar a Elías, Elías dejó de encontrar sentido para su vida. Que el sentido de nuestra vida, que la felicidad, la sabiduría esté anclada, fundamentada en la palabra de Dios. David conclui el Salmo 19 diciendo, perguntando, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¡Wow! Pues es una pregunta retórica. Nadie. Y ahí vemos la importancia de la labor de la palabra y del Espíritu en nuestra vida. Si no es la palabra y el Espíritu actuando en nuestra vida, pues ulteriormente terminaremos como Elías, en el desierto, sin sentido, deseando morir. Y es la palabra que nos preserva de las soberbias. Y creo que ahora es claro que uno de los grandes problemas de Elías era su soberbia. Él era, o pensaba que era, el Mesías de Israel. Hermanos, como esto es importante para mi vida, como ministro, como pastor, cuántas veces me decepciono porque Dios no está trabajando como yo gustaría que Él trabajara. No solo aquí en la iglesia, en mi matrimonio, en mi familia. Sal fuera y sube al monte de Dios. A cada mañana expone tu corazón a esta palabra. Y solo ella podrá restaurar las decepciones de tu corazón y poner las expectativas de Dios en tu vida, en mi vida. Solo la obra de la palabra y del Espíritu pueden reconstruir las dimensiones del alma afectadas por las decepciones, y lo hace reubicando nuestras expectativas en el centro de la voluntad de Dios, en la perspectiva de la cruz, en la perspectiva de la cruz. Y quiero terminar porque había algo más que necesitaba ser sanado en el corazón de Elías. Y esto sí que me ha costado entender. Ahí veo como mi mente es una mente de hormiga. Como me costó entender estos versículos finales. Esta narrativa maravillosa concluye con la descripción de un encuentro paradójico. Un encuentro aparentemente contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Voy a leer el texto. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Mira, si lo comprendes automáticamente, oh Señor, amén. Pero yo llevé algún tiempo en esto. ¿No? Él le dijo, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y yo pregunto, ¿Jehová estaba ahí? Sí, amén. Y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el monte. Wow. Jehová estaba, pero no estaba, ¿a dónde? En los montes. Perdón, no estaba en el viento que quebraba los montes. Y continúa el texto. Y vino un viento. Ahora me perdí, perdón. Y vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ostras, parece que la cosa ha empeorado. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Entonces, ¿qué quería Jehová enseñar a Elías? Bueno, ya os voy a contar qué quiso Jehová enseñar, pero mira la consecuencia en la vida de Elías. Dice el texto que, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. En ese momento, Elías ya estaba rendido delante de Dios. ¿Qué quiso Dios enseñarle para terminar? Pues Dios, a partir de este encuentro tan paradójico, lo que Dios estaba enseñando a Elías es que por detrás de la tragedia perpetrada por Acab, Jezabel, por detrás de todas las tragedias que Elías estaba viviendo personalmente, Dios continuaba a gobernar a través de su gracia silenciosa, pero potente y suficiente. Isto foi tão importante para Elías. Um Elías acostumbrado a ver Deus se manifestando através de quê? Milagros poderosos. Que mais? Altares sendo derribados. Sangue de impíos sendo que? Derramados. E agora vê Jeová aí delante dele. Pero Jeová não estava en el terremoto. Jeová não estava en el silbo. Jeová não estava en el viento. Pero Jeová estava aí. Ni siempre Deus realiza su obra a través de milagros espetaculares, hermanos. Pero isso não significa que Ele está lejos. O que haya abandonado individualmente a nossa vida, o que haya abandonado a Espanha. A obra mais milagrosa e espetacular que Deus realizou na vida de Elías não foi quando estuvo com ele no Monte Carmelo, não. O maior milagre lo realizou Deus en el corazón de Elías. O maior milagre lo realizou Deus en el corazón de Elías, alimentándole com su misericordia, venciendo su corazón con la palabra y con el Espíritu. E aqui viene, para finalizar, a palavra de Mateus. Quando ores, não busques as plazas públicas para estar delante de los hombres. Quando ores, entra em tu aposento, cierra a puerta de tu habitação e ora a tu Padre que está em secreto. O maior interesse de Deus, a maior realização de Deus neste capítulo foi a labor em la intimidade com Elías. Qual é a conclusão que creio que é importante subrayar para orarmos a partir dessas verdades? Que conclusões podemos sacar, extrair deste texto? Pues, em primeiro lugar, que a decepção de Elías foi um momento de pérdida. ¿Vale? Foi um momento de pérdida. Sempre lo é. Nuestras decepções
sempre serão um momento de pérdida. Pérdida quanto a quê? A las falsas expectativas, a los sueños personales de Elías. Pero também foi um momento de vitória, de la vitória de Cristo, de la vitória de sua palavra, em lo que realmente era necessário ocorrer e ser realizado em la vida daquele homem de Deus. Se isto te parece raro, pues acuérdate de Cristo, tu Salvador, nuestro Salvador. Aí estava Ele, em el Getsemane, dizendo: Senhor, vence-me. Por quê? Porque importa que seja realizada tus expectativas, tu obra, e não minha vontade. E vosotros sabéis como essa obediência ha traído tanta salvação a nossa vida.